Listo, doctor González, ya puede usted empezar. Sí, bueno, muy buenas tardes, jóvenes del taller de crítica literaria 1 del presente semestre. Quisiera con ustedes trabajar algunos materiales. En primer lugar, quiero retomar en función de un tema ya tratado, que lo pueden ustedes por favor ubicar en materiales para la semana 3 del 8 de junio, ¿no? Les agradecería ubicar entonces esos materiales para la semana 3 del 8 de junio pasado, donde trabajamos con una separata, con un material que se llama Etnoliteratura y tradición oral versus narrativa de ficción. Quisiera que se ubiquen ahí, por favor, que me den la conformidad que efectivamente ya ubicaron ese material, y para hacerles un recuerdo de lo que tratamos en ese tema y completar justamente lo que quedó pendiente en de ese material, y que ahora quiero complementarlo porque creo que tiene que ver con esta parte de la crítica literaria dedicada al estudio de textos narrativos breves. Es decir, que estas páginas elaboradas, que se llaman Etnoliteratura y tradición oral, narrativa y ficción, tiene que ver con el hecho de que la literatura peruana, nuestra literatura, vista ya desde una perspectiva ya de hace varias décadas, ¿no? Ya sabemos que al hablar de literatura peruana, en varias áreas, pero si hablamos de literatura peruana o queremos estudiar dentro de ella, y especialmente queremos concentrarnos en el estudio del cuento peruano desde sus orígenes, aunque claro, sin remitirnos hasta ellos, debe quedar claro que por razones estructurales, por razones que tienen que ver con lo que el profesor Cornejo llama la heterogeneidad literaria, en el caso particular de la narrativa breve, en el caso particular de lo que llamamos el cuento peruano, debemos distinguir entre, diríamos, por un lado, lo que se llama la etnoliteratura y tradición oral, que esto correspondía a lo que el crítico más, yo diría, más informado, que tiene una visión de conjunto en esa tradición narrativa, de un lado descubre una suerte de paralelismo narrativo, paralelismo en cuanto a sistemas literarios. Entonces fue justamente por ese motivo que en aquella oportunidad yo dije que para que un estudioso como ustedes, un especialista, que puede trabajar en diferentes planos de complejidad, si se habla del cuento no puede uno obviar la existencia de lo que en esa oportunidad llamamos la etnoliteratura y tradición oral, que se alude a todos aquellos cuentos, a todos aquellos textos narrativos, a todos aquellos relatos, a todos aquellos productos de la heterogeneidad, del hecho de que en nuestro Perú coexistan hasta hoy y desde hace varios siglos atrás, coexisten de un lado la oralidad, la cultura oral, la cultura con raíces andinas o amazónicas, que tiene también dentro de su componente
sin duda los antecedentes de lo que fue nuestras literaturas prehispánicas. Por eso que en aquella oportunidad pusimos como ejemplo de la coexistencia de estas dos tradiciones. Primera, la etnoliteratura y tradición oral, pusimos dos ejemplos, ¿no? Uno que era el relato El Faisán y las perdices del tío Lino, y que había sido, de alguna forma, el tío Lino era una especie de Homero, vamos a decir así, de la narrativa de hace, es el siglo XIX, no estamos hablando tampoco ya de fechas anteriores, sino que se había consolidado desde antes del siglo XIX esta producción narrativa breve con textos que correspondían a esto que podríamos decir la etnoliteratura o la tradición oral, es decir, la existencia de un imaginario que permitía producir textos, ¿no? Como por ejemplo este que se llama El Faisán y las perdices, que es un tipo de cuento que responde a ciertas características de la narrativa tradicional, de carácter oral, con un uso, diríamos, básico de las técnicas intrínsecas de la narratividad, pero que no tenía una mayor elaboración todavía, ¿no? Allí está este cuento de La Faisán y las perdices, que solo lo estoy recordando. Luego también vimos en ese mismo material este otro texto, La guerra de los animales, que también recuerdo, lo analizamos, como un tipo de relato que se puede ubicar también dentro de lo etnoliterario o dentro de la tradición nacional, porque si bien es cierto, tiene un nombre, un autor que ha reelaborado esta historia, nos damos cuenta al hacer el análisis, ¿no? Es el relato que se llama La guerra de los animales, que corresponde también a esa época, diríamos, primigenia, de esa etapa en la que, recordarán ustedes, hay una historia aquí, que es la historia de la aparición de los animales en el universo, ¿no? De toda la diversa variedad de animales que incluso aquí en este relato reelaborado ya con formas más modernas por Danilo Sánchez León, ¿no? En este relato apreciamos una temática sin duda muy legendaria, una temática una temática andina, una temática primigenia, en la que él reelabora esta suerte de historia que es parte del imaginario regional, del imaginario oral, este texto llamado La guerra de los animales, ¿no? Donde vimos que no había ni un solo personaje humano. El humano en este relato todavía no está presente. Están presentes, sí, una serie de animales. El relato transcurre dentro de la narratividad lineal, pero con un conflicto, ¿no? El conflicto que luego será retomado por la llamada narrativa de ficción, que consiste en la coexistencia, disculpen la redundancia, la coexistencia de diversos animales, ¿no? Que coexisten en el espacio, en el cosmos, en ese lugar creado por Dios, por las divinidades, y ahí se descubrimos de pronto que hay, de un lado están los animales pequeños y los animales grandes, ese es el gran conflicto, que son los antagonistas, ¿no?
que se presentan en este relato, La guerra de los animales, que ya no lo vamos tampoco, sino no estamos sino recordándolo para que ustedes lo releen y tomen en cuenta cómo allí sí se desarrolla un conflicto, ¿no? Un conflicto entre los animales grandes que ocupan, como su nombre lo indica, un gran espacio, pero que de ese modo restringen la posibilidad de acción de los animales pequeños, que eso es lo que ocurre también en la realidad. Y todavía no había llegado el ser humano, ¿no? Con toda su complejidad, con toda su presencia, que además también se enfrentará a lo largo de la historia, a lo largo de la tradición, se enfrentará con las diversas variedad de animales que hay, ¿no? Y el gran conflicto allí, en este relato, es que finalmente, para acabar de alguna manera con esta incomodidad en que viven, en un espacio que es amplio, pero que de todas maneras genera conflictos, se produce la figura del reto. Hay un reto. Bueno, alguien sugiere, uno de los personajes sugiere, dice, ¿por qué no hacemos un reto? Que los animales grandes nombren un candidato y los animales chicos nombren el suyo, y de manera que se produzca un enfrentamiento entre estos dos representantes, como están ahora peleándose por el Congreso por la cuestión de confianza del gabinete, ¿no? Y entonces los grandes terminan por aceptar, diríamos, como su representante al famoso tigre, ¿no? Eso lo van a leer ustedes necesariamente, ¿no? Y por otra parte, entonces estaban a la expectativa, porque los animales grandes, ellos, además representados por el tigre, sabían que iban a ganar de toda manera, ¿no? Por su tamaño, por su fuerza. El tigre se consideraba un vencedor de todas maneras en este gran combate que iba a permitir una coexistencia de alguna forma ya más regular de todas estas especies que sin duda aparecieron antes de la presencia del ser humano. Pero esta historia, ¿no? Legendaria está contada con exclusión de personajes humanos, pero los comportamientos, la interacción es muy semejante, es una alegoría de cómo luego fue la coexistencia una vez que llegaron los animales. Una vez que llegaron los animales, la situación se complicó. Bueno, pues todo estaba preparado para que se diera este combate entre el tigre, que se enseñoreaba, pero no aparecía el representante de los animales menores, ¿no? No pasaba el tiempo y de pronto, de manera sorpresiva y un tanto oculta, apareció entre los animales pequeños, un pequeño insecto que es el tábano, ¿no? El tábano, y este tábano terminó pues venciendo, ¿no? En la página 4 ustedes pueden ver que el tigre dice: me tienen miedo los del bando contrario que no envían a su representante, rugió el tigre, y se rió jactancioso. Vean ustedes este relato, ¿no? Vean este narrador. En ese mismo instante, en la parte más sensible de la entrepierna, sintió un pinchazo. Volteó ágil como un rayo e introdujo las garras en esas partes. Pronto sintió el ardor en las ancas, por lo que dio una vuelta en redondo y se desgarró la piel con las uñas. El contendor era el diminuto Izango. Izango es el vencedor, ¿no? Armado de su filuda saeta. Es un insecto, al parecer de una saeta. Efectivamente, en la selva amazónica existen así seres muy pequeños, pero con un gran poder, que está en el veneno que transmiten a través de esta saeta, ¿no? El animalito corría ahora de un lado a otro por la
panza y el lomo del tigre, asustándole picaduras que se le hinchaban como volcanes. En pocos minutos el tigre se ahogaba en su propia sangre. La concurrencia estaba atónita. Parecía que el tigre había enloquecido bajo el efecto de algún brebaje urdido por los sapos. Recuerden que los sapos también estaban en esta guerra. Es la guerra de los animales, ¿se dan cuenta? Pero estos, alzando la cabeza, dijeron el nombre del luchador, voz que empezó a correr de boca en boca por todas las comarcas. Mientras el tigre giraba como envuelto en llamas, se elevaba y caía manoteando el viento. Sus gruñidos retorcían árboles lejanos, vuelto contra sí, garras y dientes, derramaba espuma, se arrancaba el pellejo. Y ya en el borde del ojo, el izango pinchó certeramente en la pupila de su enemigo, quien dio un alarido que hizo caer a varias cacatúas desde un alto guayabo, ¿no? El tigre vio al sol que rodaba hasta quedarse enredado en las zarzas de sus pestañas tiesas, escuchó el tenue aleteo de las garzas alzando el vuelo para ausentarse, el sabor dulce de la sangre en la lengua le pareció su madre cuando retozaba con ella, y se abalanzó suave e infinitamente en aquel recuerdo. Animales de uno y otro lado vieron cómo se desplomaba pesadamente en el sueño, con las patas encogidas y vueltas hacia arriba. Así ganaron la guerra los animales pequeños que luego se apoderaron del sol, la tierra, el agua y las estrellas. ¿Ve? Es una historia tradicional, mítica, una fabulación, una expresión narrativa de una época, de una civilización, de una cultura, de una sociedad, donde se da también esta capacidad, como puede verse con este relato, de una historia en la que son personajes todos los seres de ese espacio cósmico en el cual ellos están divididos en dos grandes bandos, y a la manera de lo que luego ocurrirá en la época en que entra a tallar el ser humano para solucionar este conflicto. Se da esta posibilidad del reto entre las dos grandes clases de animales, los grandes versus los pequeños. Y de esta manera también el relato, de alguna forma, establece una suerte de excepción, establece una suerte de ley que podrá repetirse o que podrá utilizarse en el imaginario narrativo, con esta idea de que no siempre los más grandes, los más poderosos, ganan una batalla, ganan en una lucha por el espacio o por los alimentos, sino que en ciertas circunstancias, ¿no?, aparecen seres diminutos, pequeños, pero potentes, poderosos, y traen abajo toda esta soberbia de los grandes, y de este modo, pues, derrotado el tigre, seguramente que ya la coexistencia entre estas dos grandes especies fue un poco más pacífico. En todo caso se establecieron así, de esa manera. Es lo que ocurre en general en el mundo de la narrativa, ¿no? Bueno, entonces en esa separata con la que estamos trabajando, comprobamos que en la página 4 se habla entonces que al lado de este imaginario narrativo breve, de este cuento oral, de este relato etnoliterario, al lado de toda esta riqueza que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta en una visión de conjunto de la narrativa breve, de pronto en la página 4 se establece que también, por cierto, hay que considerar, o en todo caso es la especie canónica que siempre ha estado, también desde hace varios siglos. Y a esta forma canónica, narrativa, de carácter escrito, con
recursos narrativos más modernos, más de carácter occidental, ¿no? A eso Ricardo González Vigil, en una de sus grandes obras dedicadas a la literatura peruana y especialmente a la narrativa breve, el cuento, él nos pone, él trabaja así, con esa idea, con ese criterio, por eso transmito, ¿ven? En la sección 1 está la etnoliteratura y tradición oral. Dos ejemplos en esa separata que trabajamos semanas atrás son pues el relato del Faisán y las Perdices, un relato más bien breve, atribuido a un narrador oral, campesino, a un narrador tradicional que efectivamente ocurrió, vivió en el pasado, ¿no? El tío Lino, creador fecundo de estos relatos breves, campesinos, orales, pero que Ricardo González Vigil ha creído conveniente recoger e incorporar a toda esta tradición narrativa paralela a lo que luego él llama en la página 4 la otra gran vertiente narrativa, a la que llama la narrativa de ficción, que sería en realidad la línea hegemónica dentro de la narrativa breve, es decir, sería lo que llamamos usualmente el cuento literario, ¿no? El cuento literario, que por cierto podríamos discutir desde cuándo hay el cuento literario, ¿no? Pero para los efectos, en todo caso, de lo que vamos a trabajar a continuación, él establece en este tomo que va de 1980 a 1989, bueno, establece una suerte de, digamos, de hito, ¿no? Y pone un texto representativo de la etapa inicial de esta narrativa de ficción, de esta narrativa de procedencia europea, ¿no? De procedencia española principalmente, pero también de otras literaturas europeas. Y entonces ya nos vamos a encontrar con otro mundo, con otro imaginario, ya con una cultura en la que los personajes de la narración ya no son los animales, como hemos visto en el caso de la guerra de los animales, ¿no? Sino pone como ejemplo de esa llamada narrativa de ficción, pone en una ruta, en un hito que correspondería a los inicios de esta narrativa de ficción, que estaría situada entre lo que se llama de la ilustración al postmodernismo. Es decir, que esta narrativa habría llamada de ficción, cuento escrito, cuento canónico, cuento hegemónico, habría comenzado propiamente en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, y como ilustración de esa tesis que él maneja de la doble, por lo menos de la doble identidad que tiene la narrativa breve, y que ustedes, como especialistas, deben tomar en cuenta, es decir, que cuando hablemos del cuento peruano debemos hablar de esas dos tradiciones. Esa era la idea de esta separata, ¿no? Entonces allí nos pone, ya que nos ha puesto dos ejemplos y dos relatos que corresponden a la llamada etnoliteratura o etnoliteratura o tradición oral, nos pone un ejemplo de un relato que correspondería a los inicios de lo que ahora llamamos el cuento canónico, el cuento literario, el cuento moderno, el cuento más bien de procedencia europea. Y además lo interesante es que reivindica la figura de un escritor, ¿no? De un escritor no muy conocido, y también por eso elegí este texto. Vamos a ver aquí, por favor, rápidamente los datos para que ustedes, que son lectores especializados, tengan en cuenta
Eh, sí. ¿Dónde está esto? ¿Por qué no lo...? Carlos Ledgar, ¿pero dónde lo ubica? ¿Por qué no lo...? A ver, vamos a verlo acá. Faisán y las perdices. Esto es todo esto. Señora Vigo, ¿por qué no aparece entonces acá? Disculpen un minuto, por favor. Narrativa de ficción. Allá aparece. No, esto no es tampoco. Qué curioso. Ya, en todo caso, pone como ejemplo pues, de lo que llama él, sí, de lo que él llama el cuento literario, aparece este relato, ¿no? Este relato que se llama Don Quijote, así se llama, Don Quijote. Ya el nombre le dice mucho a ustedes, ¿no? Porque el Quijote es el nombre de un famosísimo personaje de la narrativa de ascendencia europea, y en el caso específico de esta novela de Cervantes, Don Quijote es el nombre del personaje de una novela. Pero aquí estamos frente a claro, está tomado de otra fuente. Acá estamos en presencia de uno de los fundadores de esta tradición moderna, que es Carlos Ledgar, cuya cronología o cuyo ciclo de vida está mencionado ahí, ¿no? Que es un autor del posmodernismo que vive entre 1877 y 1953, es decir, es un autor de tránsito entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El siglo XX, que es el siglo anterior, es el siglo en el que ubica él, ¿no? Ahora, lo interesante es que hagamos ahora, recordando los ejemplos que nos dio con respecto a la llamada etnoliteratura, lo interesante es que hagamos una lectura y vean ustedes cómo en este texto se enuncian una serie de elementos en cuanto a la organización de este mundo narrativo, donde por cierto están todos los elementos como son la presencia de un narrador, que en este caso es Carlos Ledgar, que no es una figura de primer plano, pero la misión del crítico en este caso es reivindicar la presencia de este autor con este cuento, con esta historia, que sin duda nos remite a la tradición occidental, a la cual también pertenecemos. Pero no solo eso, sino que además el cuento nos permite ver que el cuento literario canónico puede transcurrir, no solo transcurre en el Perú, ¿no? Sino que puede eventualmente ocurrir en otros ámbitos, que puede ser en los Estados Unidos, Europa, etc. Lo que ocurre también con muchos autores posteriores, ¿no? Entonces vamos a... la historia además tiene algo de alegoría, ¿no? Podríamos decir, de alguna forma es un relato metaliterario. Por eso vamos a pedir, por favor, en esta parte de la clase, la participación de ustedes para leer el texto, ¿ya? Para leer el texto. Entonces, como ya no hemos podido hacer una organización, vamos a hacer lo siguiente. Van a ir participando algunos de los alumnos del curso en la lectura de este texto y luego haremos un comentario acerca de algunas características que tiene el llamado cuento literario. Entonces, ¿cuántos alumnos están presentes?
Sí, le digo, doctor. Están presentes el señor Mitma, el señor Ruiz Chinchay. ¿Quién? El señor Ruiz Chinchay. Ah, él no lo había notado, ¿ven? Ruiz Chinchay. El señor Mozo Pizarro. Ruiz Chinchay también está presente. Sí, el señor Mozo Pizarro. Mozo Pizarro. Y la señorita Natalie Piñán. ¿Quién? La señorita Piñán, Natalie Piñán. Ah, Piñán, ya. Sí. Entonces tenemos el quórum, tenemos 4 alumnos, ya. Entonces, señor, vamos a comenzar. Bueno, Ayan no está, ¿no? No, doctor, no está. Chumbes tampoco, y tampoco Maldonado Galín. No está, ya. Doctor. Entonces vamos a trabajar con este grupo integrado por Mitma Navarro, Mozo Pizarro, Piñán Alarcón y Ruiz Chinchay, que creo que por razones de salud que nos comunicó, creo que no pudo asistir a una de las últimas sesiones, ¿no? Bien, entonces la idea es la siguiente. Vamos a leer así en forma secuencial, estableciendo yo quién participa, de qué parte a qué parte. El cuento no es muy extenso, y luego de esa lectura que ustedes van a hacer lo más cuidadosamente posible, sí podremos ya analizar el cuento, ver todos los elementos, el narrador, frente a qué tipo de narrador estamos, dónde ocurren estos hechos, cuáles son los personajes, cuáles son los conflictos, cuáles son los elementos característicos de este mundo en el cual se desarrolla esta anécdota evocada nada menos por uno de los precursores de este cuento literario, pero que puede tener muchas coincidencias con cuentistas actuales también, porque finalmente en la literatura la cronología se maneja de una manera bastante libre, ¿no? No tiene por qué coincidir con la cronología presente, actual, real en la que estamos. Aquí, como vamos a ver, el cuento nos lleva a un pasado. Este pasado podría ubicarse, de acuerdo a los datos biográficos del autor, esta anécdota que vamos a leer podría haberse ubicado entre, vamos a decir, la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y además trata varios temas, eso es lo interesante. Vamos a pedirle al señor Mitma, por favor, que comience la lectura en la página 4 del relato llamado Don Quijote de Carlos E.B. Ledgar. ¿Sí? ¿Tiene a la mano el texto el señor Mitma? Ok, sí. Sí. ¿Me escucha correctamente, profesor? Con un volumen alto para podernos escuchar, y estamos haciendo un trabajo en equipo, ¿no? Hemos tomado ahora entonces ya entre nuestras manos Sí, ¿me escucha mejor, verdad? el estudio, el análisis de un cuento moderno con respecto a los anteriores, ¿no? Que pertenecen a una tradición etnoliteraria, ¿no? Aquí ya estamos en los inicios del cuento literario, que por supuesto ha evolucionado muchísimo desde la época en que Ledgar propone esta historia, que me parece que es muy rica dentro de la austeridad todavía en el uso de las técnicas, ¿no? Pero sí creo que hay marcas de todo en cuanto a los temas, el espacio, el personaje, la trama, el conflicto, lo metaliterario, todo aquello, lo que tiene que ver también con la ubicación del espacio, las alusiones que hay a este mundo, al personaje. Todo eso me gustaría que pudiéramos analizarlo y ver en qué medida este cuento tiene ciertas características propias de su época. Está publicado probablemente en los primeros años del siglo XX, aproximadamente, del siglo pasado, ¿no? Y proyecta entonces también elementos de esa época y otros más, y aunque está lejano
en el tiempo con respecto a nuestro tiempo cronológico actual. Sin embargo, yo creo que ustedes van a reconocer ahí de todas maneras muchas marcas dentro del análisis que podamos hacer del espacio, del narrador, de los personajes, de la trama, del uso de la técnica dentro del cuento, y creo que será algo ilustrativo para todos haber leído en equipo este relato. Entonces usted comienza, y como es breve, pero quiero que todos participen, y yo voy indicando en qué momento se da el relevo respectivo. Entonces, señor Mitma, le agradecemos. El título del cuento es Don Quijote. Sí, ese es el nombre, ¿ya? Bien, lo escuchamos atentamente. Sí. Era el único estudiante español que había en la vieja e histórica Universidad de Heidelberg. Era alto, flaco, de pelo negro e hirsuto, y andar poco elegante. Se llamaba Diego Javier Hernández y Pelayo, pero sus compañeros, ya por su aspecto físico, ya por su carácter o por ambas cosas a la vez, llamábamosle Don Quijote. Sí. Pobre Don Quijote. Tenía unas tan peculiares ideas sobre el honor que todos nosotros educados en el positivismo del sistema sajón lo teníamos por loco o poco menos. Era el paladín de los débiles. Por defender a cualquier desconocido era capaz de arrostrar hasta el ridículo de una paliza. El escaso dinero que recibía para sus gastos estaba siempre a la disposición de sus amigos. Y cómo abusábamos de él. Y luego sus amores. Estaba perdidamente enamorado de Gretchen, la blonda hija del propietario de la cervecería del León de Oro. El rendezvous. El rendezvous de los estudiantes. Y aunque a los estudiantes en las estudiantiles en las murmuraciones se contaban historietas nada halagueñas para la pureza de la muchacha, estas no habían llegado a los oídos de Don Quijote, que la tenía por un dechado de virtudes y le rendía el más respetuoso y apasionado culto. Ya. A ver, señor mozo, continúe usted, por favor, la lectura. Entonces ya lo vemos que todavía está enamorado. Siga usted. Dice que nunca se había atrevido a declararle su pasión. Nunca se le había ocurrido hacerle la más ligera broma, como lo hacían sus otros compañeros. Bromas que lo herían en lo más íntimo. No, su amor era casto, ideal, la adoraba de lejos, en silencio, y se avergonzaba ante la idea de que ella pudiera adivinar su pasión. Encontraba que no era digno de ella y soñaba con el día aún lejano en que recibiría la anhelada borla del doctor para ir a ofrecérsela humildemente y pedirle su mano. Y si ella era tan bondadosa que le concediera su amor, se irían a España a trabajar para reconstituir su hacienda, para enseguida vivir tranquilos y dichosos en aquel solar de sus antepasados, allá en el fondo de Castilla, donde hay gente que sabe comprender el honor y la hidalguía. Una tarde, después que salimos de la clase, estábamos en la vieja Brauerei, fumando nuestras pipas y bebiendo cerveza, cuando Müller, el estudiante obeso y coloradote, el más perezoso de todos, lanzó una broma hiriente, brutal, respecto a Gretchen. La había visto, decía, tarde en la noche en amorosas pláticas con Fritz, el borracho consuetudinario, en la ventana de la taberna, mientras su padre dormía. Ya, ahí nomás, señor mozo. A ver, por favor, señorita Piñán, continúe usted. Señorita Piñán. Sí, ¿me escucha, verdad? Sí, a todos nos extrañó, hasta ahí, a partir de ahí. Ok, a todos nos extrañó semejante especie, pues, aunque sabíamos que Gretchen era algo ligera, no podíamos creer que tuviera relaciones con Fritz, el individuo más despreciable de Heidelberg. Don Quijote, que por primera vez oía hablar de su amada, se levantó de su asiento y, pálido de indignación, pero con la tranquilidad de las personas resueltas, dijo: Señor Müller, habéis ofendido cobardemente a una mujer indefensa, sois un canalla. Y se retiró de la reunión.
En la noche, algo más tranquilo, pero siempre resuelto, fue a buscarme a mi alojamiento y me rogó encarecidamente para que, en compañía de Carl Stern, fuera a retar a Müller a un desafío. En vano traté de disuadirlo, de hacerle ver que todo era una broma de Müller. No acepto explicaciones, me dijo. Debimos debatirnos a muerte. Por supuesto que Müller se rió muchísimo cuando, esa misma noche, le di cuenta de la visita de Don Quijote. Nombró sus padrinos y entre todos convinimos en que el duelo sería a pistola, cargando las armas con balas de algodón para que no se hicieran daño. ¿Cómo celebrábamos de antemano la magnífica broma que le íbamos a hacer a Don Quijote? Ya, gracias, señorita Piñán. Señor Richinchai, usted cierra la lectura conjunta que hemos hecho. Profesor, disculpe, yo no tengo la lectura. Está en el aula virtual. Sí, la estoy buscando. Ya lo hubiera ubicado, pues, mi querido. A ver, siga, señorita Piñán, por favor. Ok, profesor. Al día siguiente, rivales, padrinos, un viejo doctor amigo nuestro, cuya presencia habíamos solicitado de antemano, y un buen número de estudiantes, nos hallábamos en el lugar señalado para el lance. Müller afectaba una gran seriedad, pero de vez en cuando nos hacía señas con el rabillo del ojo. Don Quijote estaba evidentemente emocionado, pero trataba de dominarse. Me entregó una carta para su madre, en España, y otra carta y un anillo para Gretchen, y me estrechó silenciosamente la mano. Confieso que en ese instante sentí un hondo remordimiento por la broma que le estábamos haciendo. Medimos gravemente el terreno, cargamos las armas como estaba convenido y colocamos a los combatientes. 1, 2, 3. Don Quijote vaciló sobre sus piernas y cayó de espaldas. Todos creíamos que era una farsa de él. Si eran balas de algodón, y nos acercamos riendo estrepitosamente. Estaba lívido y no respiraba. El doctor se acercó también, le tomó el pulso, lo auscultó, levantó los párpados y, moviendo gravemente su cabeza blanca, nos dijo: está muerto, un ataque al corazón, la impresión del lance. Y ella se escapó al día siguiente con Fritz, el borrachín, y no pudo entregarle la carta. Pobre Don Quijote. Muy bien, ya conocieron ustedes esta historia. ¿La habían leído? ¿Habían tenido oportunidad de leerla antes? ¿Jóvenes? No, profesor, yo recién lo veo debido al material. Ya, bueno, entonces quizá como ya tenemos la historia ante nosotros, ya hemos leído por lo menos en una primera versión, me gustaría así, con la participación de ustedes que han leído, salvo el señor Richinchai, que espero ya tenga a la mano, diríamos en qué medida podemos señalar que estamos ante un cuento ya de lo que González Vigil llama el cuento literario, ¿no? ¿Qué elementos propios de esta modalidad que es la predominante en la canónica, podríamos decir así, qué elementos podemos encontrar en la medida en que una historia, por pequeña que sea, encierra un pequeño universo, ¿no? Un pequeño universo, un pequeño mundo, ciertamente un simulacro del mundo real, y donde vemos el desarrollo de una historia contada por alguien que es un narrador, que además puede ser el personaje, y luego vemos el desarrollo, la secuencia de acciones, el surgimiento de los personajes con sus respectivas características, como ocurre aquí. Luego vemos también ciertos conflictos, como la guerra de los animales. Acá también podríamos hablar metafóricamente de una guerra, ¿no?, en la que aparecen diversos personajes y resulta que de pronto este conflicto se hace más agudo y lleva a que este personaje llamado Don Quijote
que se ha enterado de las versiones que afectaban la honorabilidad de Gretchen, de pronto rete a un duelo a Müller, ¿no? Y todo esto, pues, con la participación, con la presencia, entre ellos del propio narrador, y luego en el desarrollo del relato vemos que efectivamente el duelo se lleva a cabo, ¿no? Y también está la información en el cuento que de por medio se había dado un acuerdo mediante el cual, ¿no?, el duelo iba a ser con balas de algodón, lo cual permitiría que no hubiera víctimas que lamentar en este duelo entre estos dos circunstanciales adversarios, ¿no? Porque pensamos que las acciones no eran para tanto, pero se dio el duelo, y la consecuencia, el desenlace del relato es la muerte del personaje, ¿no? Van a ver qué es lo que ha ocurrido, porque las balas que se habían disparado eran de algodón, pero precisamente por ello la muerte de este personaje llamado Don Quijote por el narrador, ¿no?, se había debido más bien a un infarto, ¿no?, a un problema de salud, ¿no? Mientras que el desenlace que completa la tragedia de este personaje que ha diseñado Carlos Ledgar es que su famosa Gretchen se escapó al día siguiente con Fritz, el borrachín, y claro, entonces el narrador no pudo entregar esa carta que había escrito el personaje Diego Javier Hernández, ese es su nombre, ¿no? Lógicamente el narrador ya no pudo hacer esa entrega. Entonces creo que podemos, ustedes como lectores podrían hacer algunos comentarios que crean convenientes sobre la historia, sobre las características del cuento literario que están presentes aquí dentro de este pequeño mundo imaginario, verbal, y en el cual pues todo ocurre en un espacio determinado, todo ocurre dentro de una comunidad, ¿no? Esos datos están en el relato, y dentro de él echa a caminar, como siempre, la maquinaria de la narrativa, desarrollando secuencialmente los sucesos, la presencia de los personajes, las relaciones que se van estableciendo entre ellos, y luego la aparición de este conflicto, ¿no?, que lleva a luego ese desenlace triste para el personaje, ¿no? Entonces ustedes como lectores, ¿qué podrían señalar respecto a ciertas características propias de este cuento específicamente, que rescatarían de esta historia o del personaje o de las resonancias del propio narrador, ¿no? Porque este cuento que no ocurre en el Perú, ocurre en la histórica Universidad de Heidelberg. Heidelberg supongo que es Alemania, ¿no? Y sin embargo está recogido por un narrador cuyo alter ego es muy posible que haya podido ser Ledgar, porque ya sabemos que muchos escritores peruanos han participado o han estudiado o han viajado, ¿no? Y es esa anécdota del personaje trágico. Hay ciertas semejanzas, vean ustedes, entre ese relato anterior de la guerra de los animales y este relato donde también hay una guerra, ¿se dan cuenta? Siempre en una guerra, un conflicto, un enfrentamiento,
están los prejuicios, están las ideologías, están los roles de los personajes. ¿Qué elementos destacarían? Por ejemplo, el señor Mitma, ¿qué podría destacar de este relato? Porque estamos haciendo un análisis más bien en forma, diríamos, un primer acercamiento, ¿no? ¿Qué rescataría usted de este relato que es parte de nuestra tradición narrativa y que, bueno, no está mal que ustedes hayan tenido esta oportunidad? Como lector de cuentos, ¿qué aspectos destacaría? Bueno, creo que sí, en muchos cuentos modernos lo que sucede es que el protagonista o el héroe, ¿no? Al final nunca termina siendo como el vencedor, sino termina siendo el vencido, ¿no? Lo vemos en los casos de los cuentos de Rivero, también en los casos de los cuentos de Valle Maravillosa, por ejemplo, de Los Cachorros, ¿no? Donde el protagonista termina siendo un sujeto excluido, y así en varios cuentos. Entonces creo que ese patrón también se repite en este cuento. Muy bien. En cuanto al narrador, ¿qué podría señalar que el señor Mozo? ¿Cómo ha observado usted el narrador? ¿Qué presencia tiene él en el desarrollo de los sucesos? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué tipo de informaciones nos da acerca del protagonista de esta historia? Podemos considerar incluso la cuestión del propio título que tiene el relato, que también tiene una connotación, porque como pasa en la realidad, muchas personas tienen un nombre, ¿no? Un nombre que es el nombre que sus padres le han puesto, pero además también los seres humanos tenemos, ¿no?, a veces sobrenombres también, que es lo que ocurre aquí. Quizá por ese lado también podríamos tratar de entender cuál es la propuesta, no sé si ideológica, o en todo caso la propuesta de interpretación de ese relato. ¿Qué nos podría decir respecto de este narrador y el punto de vista desde el cual él desarrolla esta historia que Ledgar nos la ha hecho conocer gracias al trabajo de recopilación, de rescate, ¿no? ¿Qué características tiene ese mundo en el cual ocurre esta pequeña anécdota? Pequeña, pero finalmente es la tragedia de un ser humano, ¿no? La que está contada allí, el conflicto, los conflictos que tiene el personaje. Creo que los conflictos son conceptos importantes aquí, las características especiales del personaje que es, diríamos, el protagonista, ¿no? Pero un protagonista muy peculiar, muy diferente, como se ha señalado, a los protagonistas de otros personajes. Que desde ese punto de vista, señor Mozo, ¿qué podría usted destacar desde su particular perspectiva de lector de textos literarios? ¿Qué habría que tomar en cuenta como parte del imaginario, ¿no?, del punto de vista, de las entrelíneas que puede tener esta historia del pasado, pero que es parte de nuestra tradición, ¿no? ¿Algún comentario, señor Mozo? Sí, profesor. Bueno, lo que yo destaco en primera instancia es que se trata de un narrador homodiegético del tipo testigo, porque no necesariamente es el que está actuando dentro de la diégesis, sino que es quien nos describe parte de los aspectos que aquí ocurren. No es un narrador omnisciente porque ella también parece ser que tiene algún vínculo, conocimiento, amistad
con el protagonista y por eso es esta calidad de testigo. En cuanto a lo que implica el personaje principal, a nivel prosopopéyico diría que cumple este rasgo que define como Quijote, un cuerpo esmirriado, delgado, que denota ciertas cualidades a razón de esta imagen simbólica de la novela del Siglo de Oro. Y en cuanto a nivel metopéyico, se observa justamente cierto aspecto referido a dicho personaje, donde te da a entender que busca la libertad, tiene ciertos ideales. Hay también una perspectiva en torno a este criterio de la dona angelicata, la mujer ideal, y de algún otro modo se derruye, o sea, se destruye cuando cuenta historia y da a entender que este tipo de actitudes o personajes que viven en ese tipo de entorno idealizado, en una época, en un momento para el cual se escribe la obra, pues no están bien favorecidos, haciéndonos entender que esta imagen del amor idealizado solamente de parte de uno de los ejecutores de la relación tiende a fracasar si es que no hay algo más allá de la simple ilusión. Eso es lo que yo podría destacar. Sí. Señorita Piñán, ¿qué otras características, según usted, tiene este relato? ¿Qué más añadiría a lo que ya se ha dicho? Que tenga un poco trabaje bastante con la intertextualidad, ¿no? Creo que muchos de los cuentos modernos utilizan ese recurso de siempre referenciar a clásicos o a textos que parten de la tradición, ¿no? En este caso, Don Quijote, ¿no? Quijote es un personaje ya que se conoce mundialmente, entonces hablar de él es también yo creo que incluso una estrategia también para que el mismo cuento, el cuento en sí, sea novedoso y también atractivo sobre todo, ¿no? O sea, un cuento atractivo, ¿no? Trabaja bastante con esos recursos, ya sea describiéndolo físicamente, ¿no? Ya que tiene un gran parecido al personaje literario, incluso que tenga esta idea sobre la honra, ¿no? Y también que se lo trate como alguien como si se trataba de Don Quijote, ¿no? Como alguien loco, ¿no? De pensar ciertas cosas sobre el amor, sobre el honor, que quiera batirse a un duelo, ¿no? Que prácticamente esas son ya prácticas medievales, ¿no? Este tipo de peleas entre caballeros por sus damas, ¿no? E incluso que él mismo defienda a la dama ante los malos comentarios. Eso también es una práctica medieval, porque los mismos caballeros pedían a los otros caballeros que hablen bien de sus damas y que las honren, ¿no? Lo mismo que hacía Don Quijote, ¿no? Cuando le pide a los mercaderes que honren a Dulcinea, pero ellos se niegan totalmente y lo muelen a golpes, ¿no? Es muy parecido incluso a ese uso de la intersexualidad. Claro, sí, es un relato complejo, ¿no? Porque, como usted señala, señorita Piñán, inmediatamente tenemos que pensar en la intertextualidad. Sin duda, el autor de esta pequeña narración ha leído el Quijote, conoce el Quijote, ¿no? Y entonces, por eso le ponen ese apodo. ¿Por qué le ponen ese apodo? Porque, como usted bien ha señalado, tiene una serie de características, tiene una ideología tradicional, una ideología hispánica, diríamos así, porque además él es español, como se señala aquí. Otro aspecto que tiene que ver con eso es que en esta universidad histórica de Heidelberg, es probablemente una de las tradicionales universidades europeas, claro, hay concurrencia de alumnos de diferentes partes del mundo, de diferentes nacionalidades. Y entonces el narrador, diríamos, probablemente sea el alter ego, el propio autor, y que él en su condición de estudiante presenció, ¿no? Y le llamó la atención, se relacionó
con este personaje llamado Diego Javier Hernández y Pelayo, pero sus compañeros, ya por su aspecto físico, ya por su carácter, o por ambas cosas, a la vez llamaban Don Quijote, ¿no? Y luego está también la temática del amor, el amor idealista, el amor platónico, que tiene, que hace contraste con la manera de ser de los demás, y lo dice el narrador, dice, tenía unas tan peculiares ideas sobre el honor que todos nosotros, educados en el positivismo del sistema sajón, ¿no?, lo teníamos por loco, o poco menos. Era el paladín de los débiles. Por defender a cualquier desconocido, era capaz de arrostrar hasta el ridículo de una paliza. Temerario el personaje, ¿no? El escaso dinero que recibía para sus gastos estaba siempre a la disposición de sus amigos. Y cómo abusábamos de él, ¿no? Entonces también en el discurso del narrador hay una suerte de homenaje, una especie de autocrítica también, porque dice, ¿y cómo abusábamos de él?, ¿no? Y luego cuenta la historia, esta historia de los amores, dice, estaba perdidamente enamorado de Gretchen, la blonda hija del propietario de la cervecería. Es un cuento del mundo estudiantil, ¿no? El rendezvous de los estudiantes, y aunque en las estudiantiles murmuraciones se contaban historietas nada halagüeñas para la pureza de la muchacha, estas no habían llegado a oídos de Don Quijote. Todo el mundo hablaba mal de Gretchen. El único que no había oído hablar nada malo era Don Quijote, ¿no?, que la tenía por un dechado de virtudes y la rendía el más respetuoso y apasionado culto, ¿no? Está el tema del amor idealizante, ¿no? Ese tema, el personaje romántico. Dice, nunca se había atrevido a declararle su pasión, nunca se le había ocurrido hacerle la más ligera broma, como lo hacían sus otros compañeros, bromas que lo herían en lo más íntimo, ¿no? Este hombre, ¿cómo quería a esa mujer? No, su amor era casto, ideal, la adoraba de lejos, en silencio, y se avergonzaba ante la idea de que ella pudiera adivinar su pasión, ¿no? Suelen haber personas así, o quizá alguna vez nosotros también hemos procedido de esa manera, ¿no? Encontraba que no era digno de ella, o sea, un complejo de inferioridad, y soñaba, sin embargo, a pesar de ello, dice, y soñaba con el día aún lejano en que recibiría la anhelada borla de doctor para ir a ofrecérsela humildemente, ¿no?, y pedirle su mano. Y si ella era tan bondadosa que le concediera su amor, se irían a España a trabajar para reconstruir su hacienda, para enseguida vivir tranquilos y dichosos en el viejo solar de sus antepasados, allá en el fondo de Castilla, donde hay gente que sabe comprender el honor y la hidalguía. Es decir, que este personaje tenía un objeto del deseo, ¿no? Era un objeto del deseo que era llegar a ser lo suficientemente digno de Gretchen, dentro de una ideología que él tenía como miembro de una comunidad hispánica. Probablemente había leído el Quijote, había leído obras semejantes, y por eso tenía esa concepción del amor como algo muy digno, algo que uno debía merecer, y eso es lo que estaba haciendo, tener la borla de doctor para ofrecérsela y luego ver si ella se animaba, ¿no? Lamentablemente Gretchen encarna, digamos, como la antiheroína, junto con Müller, ¿no? Fue una tarde después que salimos de clase. Estábamos en la vieja Broguer fumando nuestras pipas y bebiendo cerveza, cuando Müller
el estudiante obeso y coloradote, el más perezoso de todos, lanzó una broma hiriente brutal respecto a Gretchen, ¿no? Müller también es un personaje importante porque es el que, con intención o sin ella, o simplemente por el prurito de burlarse, lanzó, ¿no?, esa broma hiriente respecto a Gretchen. La había visto, decía, tarde en la noche, en amorosas pláticas con Fritz, ¿no?, otro antihéroe, el borracho consuetudinario, en la venta de la taberna mientras su padre dormía. A todos nos extrañó semejante especie, pues aunque sabíamos que Gretchen era algo ligera, si no era, pues, y pasaba por alto, sin embargo, Don Quijote, todos estos defectos, todas estas flaquezas humanas de la joven, no podíamos creer que tuviera relaciones con Fritz, el individuo más despreciable de Heidelberg. Fíjese el contraste con Don Quijote, ¿no?, con el personaje español. Don Quijote, que por primera vez había oído hablar de su amada, se levantó de su asiento y, pálido de indignación, pero con la tranquilidad de las personas resueltas, dijo: señor Müller, habéis ofendido cobardemente a una mujer indefensa, sois un canalla. Está reproducido el modo de hablar de los españoles, ¿no?, ese modo tan formal que ellos tienen. Sois un canalla. Y se retiró de la reunión, ¿no? Entonces todo el mundo creyó que esto simplemente había sido una salida, ¿no? Pero en la noche, algo más tranquilo, pero siempre resuelto, fue a buscarme a mi alojamiento. Por eso decía el señor mozo que, claro, el narrador es un homodiegético, porque él no participa propiamente de los sucesos, pero si es que él no hubiera, en todo caso, seguido voluntariamente el desarrollo, ¿no?, si es que no lo hubiera buscado, no se hubiera podido desarrollar plenamente la historia, ¿no? Y se fue a buscarme a mi alojamiento y me rogó encarecidamente para que en compañía de Carl Stern fuera a retar a Müller a un desafío, ¿no?, temerario totalmente, ¿no? En vano traté de disuadirlo, de hacerle ver que todo era una broma, no una burla, sino una broma de Müller. No acepto explicaciones, me dijo, debimos batirnos a muerte. Por supuesto que Müller se rió muchísimo cuando esa misma noche le di cuenta en la visita de Don Quijote. Nombró sus padrinos. Miren estas ceremonias, ¿no? Entre todos convinimos en que el duelo sería a pistola, cargando las armas con varas de algodón, ¿no? Es decir, le siguieron la corriente, como se puede decir, a este personaje, pero no querían sin duda que se provocara una tragedia, ¿no? ¿Cómo celebramos de antemano la magnífica broma que le íbamos a hacer a Don Quijote? Al día siguiente, rivales, padrinos, un viejo doctor, amigo nuestro, cuya presencia habíamos solicitado de antemano, y un buen número de estudiantes, nos hallábamos en el lugar señalado para el lance. Claro, ¿no?, el espectáculo, un duelo, es algo que así nomás no se ve, ¿no? Es algo que no se da así nomás. Yo no sé si, de hecho, existe en nuestra sociedad, ¿no? Y ha habido casos que ustedes conocen, como el que ocurrió al parecer con el padre de nuestro querido maestro sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, que en circunstancias de su vida, siendo él un niño, fue con sus padres a un lugar en Barranco, me parece, y ahí el papá de Raúl Porras Barrenechea se encontró con un señor y se desencadenó también una especie de altercado entre ambos, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se retaron a duelo, ¿no? Se retaron a duelo, se dio el duelo, y en esas circunstancias murió el padre de Raúl Porras Barrenechea. Y lógicamente ese suceso afectó muchísimo a su vida, ¿no? Entonces son sucesos que ocurren, por eso le digo,
dentro de la realidad, los seres humanos siempre estamos en conflicto, como en este momento, ahora, en el Parlamento, en pleno conflicto, los unos con los... Todos somos peruanos, todos queremos lo mejor del Perú, pero nadie quiere echar su brazo a torcer. Y en esta historia que estamos viviendo, ¿no?, hay muchos personajes, héroes y antihéroes, ¿no?, como aquí también hay varios héroes y antihéroes, ¿no? Y bueno, se desarrollan las cosas tales como se ha señalado. Quisiera rescatar, reiterar el ánimo en que está Don Quijote. Dice, estaba evidentemente emocionado, pero trataba de dominarse. Me entregó una carta para su madre en España. Miren a la formalidad a la que llega. Y otra carta y un anillo para Gretchen. Miren esta generosidad, esta ingenuidad del personaje. Y me entregó silenciosamente la mano. Confieso que a ese instante sentí un hondo remordimiento. Creo que él, al escribir esta historia, es que el hecho ocurrió, lo que está haciendo es hacer una especie de terapia, una especie de catarsis, de reivindicación de este hombre bueno, de este hombre noble, idealista, sincero, ¿no?, que cree en el honor y cree en la necesidad de practicar el duelo, y va pues resuelto a la muerte, va, no se echa para atrás, sino que todo lo contrario, se enfrenta a la muerte, ¿no? Un enfrentamiento en el que lamentablemente él muere, pero no muere por las balas, porque las balas no eran mortales, pero sí muere por la impresión del lance, ¿no?, el ataque del corazón. Y ella, ¿y qué pasó con ella? Ella se escapó al día siguiente con Fritz, el borrachín, y no pudo entregarle la carta, ¿no? Pobre Doc. Entonces es una historia tragicómica, ¿no? Es un relato tragicómico. Los personajes están situados en el mundo universitario, pero en ese mundo universitario los personajes, los estudiantes, pertenecen a diferentes culturas, ¿no? Por eso ahí se contrapone entre, como dicen ellos, el positivismo anglosajón, el pragmatismo, frente al idealismo quijotesco de este personaje de procedencia española, y que no quiere decir esto que todos, pero en todo caso él, ya por razón de su propia biografía espiritual, él sí tiene ese espíritu, ha conservado, quizá por razones familiares, por razones culturales, ha conservado una serie de valores, como es el honor, ¿no?, el amor cortés que él siente por Gretchen, el no sentirse lo suficientemente digno de ella, y sin embargo el deseo de poder entregarle la borla de doctor. Y es dentro de este plan de vida, dentro de este objeto del deseo, que surge de pronto esta suerte de conjura en contra de este plan maquiavélico, o quizá trazado de manera un tanto involuntaria, juguetona, como ocurre muchas veces entre los jóvenes, ¿no? Se recurre mucho a la intriga, ¿no?, al chisme, a la acusación temeraria. Ese alguien que habla mal de ella y que es escuchado por el personaje de Don Quijote, y sin embargo él cree en lo que es, cree que aquello que está mencionando Müller es algo verdadero, ¿no?, cuando no lo era.
Pero en fin, existe toda una tragedia, toda una psicología del personaje que recoge pues este autor del siglo pasado, Carlos Ledgar, y que ¿no? En todo caso se podría también ver las evidentes relaciones que hay entre esta historia, este cuento literario y la tradición, ¿no? La tradición nuestra vinculada a España y específicamente la tradición con este personaje que es netamente quijotesco. De allí el apodo, ¿no? Entonces el cuento de alguna manera explica todo eso a través sin duda de una narrativa lineal, ¿no? Una narrativa lineal en la que se recurre a las diferentes técnicas, la descripción, el diálogo, la narración y todo aquello que lleva a la muerte, al desenlace trágico, injusto sin duda, pero cruel, ¿no? Entonces el narrador, yo creo que de alguna forma él hace una especie de catarsis, cuenta esta historia, lo trágico que es la vida, como él dice, pobre Don Quijote, es decir, de parte del narrador hay una suerte de arrepentimiento por haberle jugado una broma de pésimo gusto, como ustedes ven, con prejuicio de por medio. Podríamos acudir también aquí al tema del machismo, a través de la imagen de la chica, de Gretchen, que según da información el narrador, no era precisamente tampoco una chica muy, diríamos, muy formal. Se hablaban cosas de ella, ¿no? Y se prueba que efectivamente era una chica, una joven, ¿no? Que, bueno, era un tanto traviesa, y la prueba es que mientras Don Quijote, se sacrifica por ella, en cambio Gretchen se va con el peor de todos, ¿no? Entonces esto hace todavía que la historia pues sea mucho más trágica que lo que uno hubiera supuesto que pasaría con esta historia, ¿no? Que pertenece sin duda a la literatura peruana en sus comienzos, en sus inicios. Esta ha sido una labor de rescate para que ustedes, en todo caso, en algunos de los tomos, por alguna razón, tengo acá el tomo, pero no he ubicado, ¿no? Vamos a ver si está en el prólogo, debe estar alguna información para que podamos complementar. Sí. Vamos a ver. Él siempre da información, a ver, vamos a ver si hay aquí, bueno, acá hay un amplio panorama sobre el desarrollo de la narrativa, ¿no? Vamos a ver. Sí, bueno, definitivamente no he encontrado más información, pero es como les digo, es un narrador no de los más conocidos, ¿no?
y de ahí, de ese tomo, que corresponde a la década de los 80-90, de ahí extraído este relato que remite a una etapa anterior, ¿no? Eso es lo que quería señalar y que con ello termináramos con esta visión del cuento peruano, ese contraste que hay entonces, ya esto como una cuestión, diríamos así, de criterio para ustedes, que no, por cierto, lo manejan, el criterio de ustedes de considerar que ustedes como estudiantes, al desarrollar o al especializarse en literatura peruana y latinoamericana, consulten esta colección donde se rescatan algunos autores de segundo o tercer nivel, pero que de todas maneras nos dan una información, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar de un pequeño relato que está integrado en el mundo de Alemania, ¿no? Es en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, donde ocurre este personaje y donde el narrador testigo, como ha señalado el señor Mozo, él tiene oportunidad de conocer esta historia. ¿Y qué hacen los narradores? Están precisamente a la caza de diferentes historias, ¿no? Y aquí se encuentra con un personaje que es arquetípico, porque en su conducta el personaje es la encarnación de ese personaje creado por Cervantes, el hombre que defiende a las damas, el hombre que es capaz de las acciones más nobles, el hombre que está en contra de todas las injusticias. Claro, ya no estamos en esa época, pero de alguna forma el personaje principal, el protagonista, resulta siendo un personaje ahistórico, ¿no? Un personaje obsoleto en la medida en que convive, coexiste con otros jóvenes, igualmente jóvenes como él, de su misma época, pero que, como dice el propio narrador, están formados dentro de otra mentalidad, dentro de la mentalidad del positivismo anglosajón, ¿no? Y frente a eso está, diríamos, un personaje que encarna la presencia como un rezago, como una especie de anacronismo, la presencia de un personaje que está hecho a la medida de un personaje anterior, personaje literario, y por eso es inevitable que los demás pues lo denominen de esa manera, ¿no? Eso era lo que quería ver con ustedes. Ahora estamos, bueno, y es que tenemos, para ordenarnos un poco, en la próxima clase, ¿sí? Ese va a ser el orden que vamos a seguir, ¿ya? Vamos a trabajar, ya está el material en el aula virtual para que sepan ustedes. Es un material que acá hemos puesto como que corresponde a la semana 14, dicho sea de paso, y ya me han llegado los exámenes de la mayoría, ya estoy en proceso de lectura, pero las clases todavía continúan, ¿no? Esta semana y la próxima semana, ¿no? Ya la próxima semana les estaré dando las notas, pero todavía tengo acá pendiente otro material alusivo a la presencia, digamos, a la complementación que se da entre el crítico literario y el autor literario. En este caso, la complementación que vamos a poder revisar, ¿no? Ustedes pueden adelantar la lectura, podemos leerla también porque no es tan extensa. La complementación que se da
entre entre el creador, que es el poeta peruano Carlos Germán Belli, ¿no? Que no sé cuánto conocen ustedes de él, pero sin duda es un gran poeta, ¿no? Con las características también, miren, coincidentes en alguna medida con el personaje del cuento anterior. ¿Por qué? Porque Carlos Germán Belli también es uno de los autores de su generación, que también vuelve a una etapa muy anterior de la literatura española, ¿no? Porque él es el autor de las sextinas, es decir, una serie de un lenguaje, léxico, todo aquello, ¿no? Y entonces este autor, que es Carlos Germán Belli, es evaluado por el crítico chileno, que ustedes quiero que lo conozcan, que lo consideren también, ahí tienen el material. Oscar Hahn le dedica una crítica, ¿no? Una evaluación a la poesía de Carlos Germán Belli, que se llama Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú, ¿no? Que leeremos, no es muy extenso, y luego hay una antología ahí, quiero que también por favor la revisen, hay una antología adicional de varios poemas de Carlos Germán Belli, y ahí quisiéramos la participación de ustedes. Como son varios poemas, léanlos porque diríamos hay varios textos, y a mi modo de ver poemas de muy alta calidad, ¿no? Que vale la pena que también Belli es otro grande de la literatura peruana, ¿no? De esta manera también trabajamos con análisis de la poesía, y como les decía, se da de todas maneras, y esto lo descubro recién ahora, de alguna forma hay una complementación en esa personalidad de nuestro querido personaje Don Quijote, ¿no? Que tiene toda la forma de hablar del hombre español tradicional, y esto coincide también con el tono de los poemas de don Carlos Germán Belli, ¿no? Que usa, y eso ustedes lo saben porque estoy seguro que han leído, y hay poemas muy hermosos, así que muy sencillos también, ¿no? Muy sencillos también, pero en todo caso hay un gran manejo del lenguaje poético español más tradicional, de la época del barroco, imagínense ustedes, y él combina el barroco con la modernidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Belli, de una u otra manera, también es un personaje que tiene esa contradicción. Todos tenemos contradicciones. La gran contradicción, y sin duda muy interesante de estudiar, la gran contradicción en el caso de él es que él es un hombre de la modernidad, ¿no? Es un hombre moderno, es de los pocos escritores de la generación del 50 que está vivo, según se está lúcido, y me parece ya pasa de los 90 años, ¿no? Pero que vivió en este mundo alienado, en el que también hemos vivido las distintas generaciones, incluso usted, no es innegable que el mundo peruano es un mundo de alienación, y ahí también él sufrió la alienación de ser un trabajador, ¿no? De ser miembro de un hogar de economía muy austera, y él también pasó las de Quijote, y pasó situaciones muy difíciles también, ¿no? Y recrea muchos de esos aspectos, muchas de esas situaciones poéticas que lo llevan a tratar de renunciar, como él dice claramente, del linaje humano para asumir el linaje
de un animal, ¿no? O de una cosa, o de un árbol, porque el linaje humano, el modo de ser del hombre, acabamos de verlo en este relato, es siempre cruel, siempre buscando la maldad, siempre buscando calificar despectivamente, ¿no? Eso es algo usual en todas las edades, pero creo que particularmente en el mundo de los jóvenes que son parte de una comunidad académica. Imagínense ustedes, en esa comunidad académica de una ciudad alemana, allí ocurre este choque entre un joven que responde a la ideología del positivismo anglosajón frente a un hombre anacrónico, ¿no? Frente a un hombre cuyo paradigma de vida es la filosofía idealista, renacentista, del amor idílico de este personaje. Y él no se ofende nunca, ¿no? Nunca reacciona mal, pero reacciona mal cuando escucha hablar mal de Gretchen. Ahí sí, él se convierte en un hombre que asume decisiones y las lleva hasta las últimas consecuencias. Entonces, por favor, en la clase del jueves ya estamos anunciando que vamos a trabajar, ¿no? Leeremos el texto y luego haremos un trabajo de análisis, de exégesis. Hay varios textos para que todos puedan participar de manera particular. Ahí nos quedamos hoy hasta el jueves, ¿no? En que retomaremos. Todavía tenemos material para el jueves, incluso para la próxima semana. Hay otro trabajo de Han sobre Cortázar, ¿no? Que hay todavía materiales que ustedes pueden manejar. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Ya nos vemos el jueves.